Buenos días, mi nombre es Fernando Meléndez, alumno de la asignatura Higiene y Seguridad Industrial del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede Ciudad Ojeda. En el presente video desarrollaremos los métodos para la evaluación econométrica por puesto de trabajo. En la siguiente lámina desarrollaremos de una manera compleja la definición de ergonomía. Viene del derivado del griego trabajo y ley. El término denota la ciencia del trabajo. La ergonomía es el estudio de trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo, o sea, el lugar de trabajo, y con quienes lo realizan, que hace referencia a los trabajadores. Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador, a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador, en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. En esta desarrollaremos cuáles son sus objetivos. Todos los elementos del trabajo ergonométricos se diseñan teniendo en cuenta quiénes van a utilizarlos. Los mismos deben ocurrir con la organización de la empresa. Por ello, es necesario diseñarla en función de las características y las necesidades de las personas que las integran. Hoy en día se demanda calidad de vida laboral. Este concepto es difícil de traducir en palabras, pero se puede definir como el conjunto de condiciones de trabajo que no dañan la salud y que, además, ofrecen medios para el desarrollo personal. Los objetivos de la ergonomía es adaptar el trabajador a las capacidades y posibilidades del ser humano. Los principales objetivos de la ergonomía y de la psicología aplicada son los siguientes. El primero, identificar, analizar y reducir los riesgos laborales, el más importante. El segundo, adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador. Tercero, contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales, sino también en sus aspectos socio-organizativos, con el fin de que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y la seguridad, con el máximo confort, satisfacción y eficiencia. Y el último objetivo es aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. Ahora hablaremos de lo que conocemos como los beneficios. Uno de los beneficios es la disminución del riesgo de lesiones y accidentes. Otro, disminución de enfermedades profesionales, disminución de días de trabajo perdidos, disminución de ausentismo laboral, aumento de la tasa de producción, aumento de la eficiencia, aumento de los estándares de producción y aumento de un buen clima organizacional, así como también nos ayuda a mejorar el rendimiento en el trabajo. Ahora entraremos en materia del método. El método a desarrollar de manera compleja es el método conocido como RULA. Este método está basado según un riesgo. En este caso es el riesgo de carga postural. Uno de los factores de riesgos más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de este tipo de músculos esqueléticos es la excesiva carga postural,
Si se adoptan posturas inadecuadas de forma continua o repetida en el trabajo, se genera fatiga y a la larga se pueden ocasionar problemas de salud. Ahora vamos a desarrollar de una manera compleja el método Rula. El método Rula fue desarrollado en 1993 por la licenciada McAtaney y Corlett de la Universidad de Nottingham. Este tiene como objetivo evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Cuando hacemos referencia a los miembros superiores del cuerpo, hacemos referencia a todos aquellos miembros superiores que se encuentran por encima del estómago. Para una determinada postura, el método Rula obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece un determinado nivel de actuación. El nivel de actuación indicará si la postura es aceptable o en qué medida son necesarios cambios o rediseños en el puesto. En definitiva, el método Rula permite al evaluador detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una carga postural. El método Rula evalúa posturas individuales. Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que a prioridad supongan una mayor carga postural, ya sea por su duración, frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. En la siguiente lámina entraremos ya en lo que es el procedimiento o la aplicación del método. El procedimiento para aplicar el método Rula puede resumirse en los siguientes pasos. El primero, determina los ciclos de trabajo y observa al trabajador durante varios de estos ciclos. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. El paso número 2. Selecciona las posturas que se evaluarán. Se seleccionarán aquellas que a prioridad supongan una mayor carga postural, bien por su duración, por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. El paso número 3. Determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el lado derecho. En caso de duda, se analizarán los dos lados. El paso número 4. Tomar los datos angulares requeridos. Pueden tomarse fotografías desde los puntos de vista adecuados para realizar las mediciones. Para esta tarea puedes emplear el método Ruler, la herramienta de ergonauta para medir ángulos sobre fotografías. El paso número 5. Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, empleando la tabla correspondiente a cada miembro. Para cada miembro van a haber diferentes tablas. El paso número 6. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgo y establecer el nivel de actuación. El paso número 7. Si se requieren, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse. Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar las correcciones. El paso número 8. Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario.
Y el paso número 9 y final, en caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método Rula para comprobar la efectividad de la mejora. En este método podemos observar los diferentes procedimientos. Primero observamos las tareas que desempeña el trabajador. Luego progresivamente los ángulos de inclinación, el método que vamos a hacer aplicado hacia una zona o hacia la otra, en este caso hacia el lado derecho o el lado izquierdo. Y en la otra imagen nos identifica que el método Rula divide el cuerpo en dos grupos. En el grupo A, que incluye brazo, antebrazo y muñeca, y el grupo número B, que incluye el cuello, el tronco y las piernas. Algunas de las puntuaciones se realizarán según la tabla que tenemos al lado, en la de posición y puntuación, en donde dice hombro elevado o brazo rotado más 1. Así vamos a realizar el procedimiento de puntuación. Ahora vamos a proceder a hacer un análisis no complejo, sino superficial, de cómo se procede a la evaluación tanto del grupo A como del grupo B. En la evaluación del grupo A, la puntuación del grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen. En este caso lo componen el brazo, el antebrazo y la muñeca. Así pues, como paso previo a la obtención de la puntuación del grupo, hay que obtener las puntuaciones de cada miembro. ¿Cuál es el primero? En la puntuación del brazo. La puntuación del brazo se obtiene a partir de su grado de flexión o extensión. Para ello, se medirá el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco, como lo vemos en la imagen. En la figura número 3 muestra los diferentes grados de flexión y extensión considerados por el método. La puntuación del brazo se obtiene mediante la tabla número 1. Aquí lo vemos en la tabla número 1. Aquí vemos otro análisis en cuanto a la parte trasera, en la modificación de la puntuación del brazo, y la otra tabla, si posee un hombro elevado, si posee brazos abducidos o si existe algún tipo de apoyo. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. La figura 5 muestra los intervalos de flexión considerados por el método. La puntuación del antebrazo se obtiene mediante la tabla número 3, que en este caso, si la flexión está entre 60 y 100 grados, la puntuación es 1. Ahora analizaremos la puntuación de la muñeca. La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión o extensión, medido desde la posición neutra. La figura número 7 muestra las referencias para realizar la medición. La puntuación de la muñeca se obtiene mediante la tabla número 5, que en este caso, si la posición es neutra, la puntuación es 1. En la siguiente diapositiva podemos ver la puntuación de la muñeca según el giro o la desviación que puede ocasionar. Ahora procedemos a la evaluación del grupo B. La puntuación del grupo B se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que la componen. ¿Cuáles son los miembros que componen el grupo B? El cuello, el tronco y las piernas. Por ello, como paso previo a la obtención de la puntuación del grupo, hay que obtener las puntuaciones de cada miembro, tal y cual lo que hicimos anteriormente. Ahora hablaremos sobre la puntuación del cuello.
La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión o extensión, medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. En la figura número 10 muestra las referencias para realizar la medición. Para la puntuación del tronco. La puntuación del tronco dependerá de si el trabajador realiza la tarea sentado o de pie. En este último caso, la puntuación dependerá del ángulo de flexión del tronco medido por el ángulo entre el eje del tronco y la cervical. La figura número 12 muestra las referencias para realizar la medición. Y la puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas, los apoyos existentes y la posición. Para la puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas, los apoyos existentes y la posición. La puntuación de las piernas se obtiene mediante la tabla número 12. Ahora analizaremos lo que son las puntuaciones del grupo A y grupo B. Obtenidas las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman los grupos A y B, se calculará las medidas de las puntuaciones globales de cada grupo. Para obtener la puntuación del grupo A, se empleará la tabla número 13, que es la que estamos viendo, mientras que para el grupo B se utilizará la siguiente tabla, la tabla número 14. Puntuación final. Las puntuaciones globales de los grupos A y B consideran la postura del trabajador. A continuación, se valorará el carácter estático o dinámico de la misma y las fuerzas ejercidas durante su adopción en la siguiente tabla, en las tablas número 15 y en la tabla número 16. Y el último proceso es ya el nivel de actuación. Obtenida la puntuación final de la tabla número 18, en la que propone diferentes niveles de actuación sobre el puesto, puntuaciones entre 1 y 2 indican que el riesgo de la tarea resulta aceptable y que no son precisos para cambio. Puntuaciones entre 3 y 4 indican que es necesario un estudio en profundidad del puesto porque pueden requerirse cambios, y puntuaciones entre 5 y 6 indican que los cambios son necesarios y 7 indica que los cambios son urgentes. Muchas gracias, espero que les haya gustado.